Amén, hermanitos. Cierren sus ojos, hermanos, en disposición. Señor, gracias le damos, Padre, por este tiempo de vida. Permítanos, Señor, abrir nuestro entendimiento, Señor, por medio de su Santo Espíritu, Padre Dios. Nuestra mente, Señor, nuestro espíritu, Señor, sea presto, bendito, Señor, nuestro oído, Señor, a la palabra que hemos de escuchar. Permítanos, Señor, el buen entendimiento, Señor, la buena diserción de cada uno de estos versículos, Padre, y que el mensaje pueda llegar a ser rema, Señor, en nuestro corazón. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermanito, estábamos hablando de la centralidad y de la universalidad de Cristo, y le vamos a dar continuación a esta enseñanza o a este estudio bíblico, ¿verdad? Y estábamos viendo el día de ayer Cristo en la deidad, el papel tan importante, hermanito, que Jesucristo tiene en la deidad de Dios. ¿Sí? ¿En dónde podemos encontrar la deidad de Dios, hermanito? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, cuando Jesucristo es bautizado, dice la Escritura que se abrieron los cielos y se escuchó una voz del Padre, ¿verdad? Que decía: este es mi Hijo amado. En la tierra, brother, en el río Jordán estaba Jesucristo y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces ahí vemos la deidad de Dios, brother. Yo te mencionaba que la deidad de Dios, brother, es lo que tú has conocido como la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? También lo podemos encontrar en Primera de Juan, capítulo 1 hasta el 14, ¿verdad? Entonces, estábamos viendo ayer la importancia que Jesucristo tiene, brother, dentro de la deidad de Dios, no solamente como el Hijo de Dios, ¿verdad? Dice ahí dice Colosenses capítulo 1 versículo 15. Vamos a volver a darle lectura a esa escritura, hermanito. Está bien hermosa, está bien bien poderosa, hermanito, y dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habita toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y hermanito, la enseñanza enseña que Jesucristo es el primogénito. ¿Sí? ¿Sí sabes lo que significa la palabra primogénito? No. El primer gen, brother, ¿sí? De Dios. Primogénito, brother. La palabra génito proviene de la palabra gen, de genética. Entonces, Jesucristo fue el primer gen de Dios, brother. El primer hombre, brother, en la tierra, porque Él era hombre, tenía la naturaleza humana, pero Él fue el primer hombre en la tierra, brother, que tenía la genética de Dios. Por eso dice: es el primogénito. Y cuando dice la Escritura, también dice que es el unigénito Hijo de Dios. Era el único, brother, que tenía la genética de Dios. ¿Sí? Entonces,
Es decir, brother, que el primero que tuvo la genética divina, brother, de Dios, y el primero, brother, que tuvo su gen, el único y el primero, brother. Por eso dice Colosenses, brother, para que Él que es el principio, el primogénito entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, ¿sí? Es decir, brother, que Jesucristo en todo, brother, absolutamente en todo es el primero. Si tú lees Juan capítulo 1, dice: en el principio era el verbo, ¿sí? O sea, Él siempre ha tenido el primer lugar, brother, por sobre todas las cosas, en todo, brother. Amén. Entonces, ¿te das cuenta, brother, la importancia, brother? O sea, ¿qué papel tan importante tiene Jesucristo dentro de la deidad de Dios? No solamente como el Hijo de Dios, hermanito. Yo te decía, brother, que va más allá, brother, más, o sea, tenemos que tener una visión más amplia. Dice en el libro de Efesios, hermano, capítulo 1, versículo 3 al 14, y vamos a entrar en el segundo punto, brother, que es Cristo en el plan de Dios. O sea, ya vimos la importancia, brother, que tiene Jesucristo dentro de la deidad. Ahora vamos a ver, brother, la importancia que tiene Jesucristo en el plan eterno de Dios, brother. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Dice la Escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Fíjate que aquí dice, brother, algo muy importante, ¿verdad? Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Escucha, hermanito, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, o sea, según su beneplácito, brother, es su ¿cómo se dice? Algo que a Él se le plació hacer, algo que a Él se le plació, brother, hacer, o sea, un plan, ¿sí? Dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces, date cuenta, hermano, que este misterio que Dios nos está dando a conocer a nosotros,
Dice el mismo apóstol Pablo, brother, que en otros tiempos no se le fue revelado a nadie, ¿verdad? A nadie, hermanito. Es más, ni siquiera, brother, a los apóstoles. ¿Sí? Esta fue la revelación, brother, que Jesucristo le entregó a Pablo, brother, cuando él iba a Damasco y se quedó, se le apareció Jesucristo. Y Jesucristo desde el cielo, brother, porque él solamente escuchó la voz, vio algo resplandente y escuchó la voz que le decía: ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Entonces a él se le da esa revelación, hermanito. Entonces, conforme al libro de Efesios, Cristo es el centro de la economía de Dios, hermano, porque dice que a él, en él, brother, todas las cosas se van a reunir. ¿Sí? ¿Sí termina diciendo así? ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cuándo dice? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, hermano. Entonces, ¿te das cuenta, brother, que Jesucristo, brother, es el centro de la economía de Dios? ¿Cuál es la economía de Dios, hermanito? No, esa es la herencia, brother. La herencia, brother, que Dios te da a ti como hijo, sí, es el Espíritu Santo. ¿Es su gracia? No, la herencia, brother, que Dios te da a ti como hijo es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero dice la Escritura, brother, que Efesios, ¿qué te había dicho? 1. Efesios 1, del 3 al 14. Mira, dice: habiendo predestinado para adoptarnos hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, Dios, brother, tiene una economía. ¿Cuál es la economía, brother? Cristo. Esa es la economía de Dios, brother, Cristo. ¿Sí? Porque si tú te das cuenta, brother, en Cristo, brother, se encuentran todas las riquezas. ¿Sí? Todas las riquezas, brother, que tú te puedes imaginar, ¿sí? Que están en la deidad de Dios, brother, en Cristo, brother. El hecho de que tú recibas a Jesucristo, brother, en tu vida como el Espíritu Santo, brother, tú estás recibiendo una herencia de parte de Dios. No estamos hablando, brother, de dinero, no estamos hablando de millones, no estamos hablando de cosas materiales, hermano. Estamos hablando, brother, de algo, brother, espiritual. Amén. Entonces, Cristo, brother, como el Espíritu Santo, es la herencia que Dios te da a ti, brother, como hijo de Dios. ¿Sí? Cuando Él te adopta y tú te vuelves o formas parte, brother, de la familia espiritual de Dios. Amén. Entonces, en la deidad de Dios, brother, vimos que Jesucristo es el centro de todas las cosas, es el primero, brother, el primogénito en todo, ¿verdad? Pero en el plan de Dios, brother, Jesucristo también tiene el papel más importante. Ahorita lo acabamos de ver. ¿Por qué? ¿Por qué tiene el papel más importante, hermano? Porque en Él, brother, exacto, todas las riquezas, brother, se encuentran en Él.
Todas las riquezas espirituales, hermanitos, se encuentran en Él, en Jesucristo. Entonces, conforme al libro de Efesios, brother, la economía de Dios o el plan de Dios, brother, ese plan secreto se encuentra en Cristo. Y si tú te das cuenta, brother, Jesucristo, brother, tiene un papel muy importante, el más importante, brother, porque Él lo es todo, hermanito. Amén. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de Dios, brother? Dice la Escritura de reunir todas las cosas, brother, en Cristo. ¿Por qué será reunir todas las cosas? Porque solamente, brother, en Cristo, brother, las cosas pueden estar reunidas. Y tú te das cuenta, brother, que sin Cristo, brother, tú estás fuera de los planes de Dios. ¿Sí me explico? Sin Cristo, brother, estamos fuera de los planes de Dios. ¿Sí? Entonces, el propósito, brother, cuando Dios te hace un llamado a tu vida, es precisamente para eso, brother, para que tú formes parte, brother, de su familia, para que tú recibas, brother, esas riquezas inescrutables, hermanito, de las cuales habla la Escritura, para que tú formes parte de, brother, un plan, brother, que ¿cómo se dice? Se mantenía en secreto, brother, y que en otros tiempos a nadie se le había revelado. Y porque Dios ha tenido misericordia, brother, de cada uno de nosotros, a Él se le place, brother, ese es el beneplácito, a Él se le place darnos la revelación, brother. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, hermanito, que tú eres afortunado, hermano? Te voy a decir por qué. Porque allá afuera en el mundo hay mucha gente, brother, hay muchas almas a las cuales aún esto no se les ha revelado. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Que siguen, brother, perdidas en el mundo. Siguen viviendo, brother, en las tinieblas, en la oscuridad, brother, a ciegas. ¿Por qué? Porque la luz, brother, no ha venido a resplandecer sus vidas. Esa luz que es Cristo, brother. Y nosotros somos privilegiados, porque a nosotros se nos ha dado esa revelación. Amén. Entonces, todo el universo, brother, absolutamente todo el universo existe por causa de Cristo. Sin Él, brother, nada existiría. Entonces, Jesucristo, brother, tiene el papel más importante, brother, en la deidad de Dios. Él es el ¿cómo se dice? El sustento, brother, de todas las cosas. Sin Él, brother, no existiría el universo. Nada, brother, de lo que existe, brother, en el universo, sin Él no existiría. ¿Sí te das cuenta, brother? Entonces, cuando tú empiezas, brother, a caminar con Dios, y cuando tú tomas la decisión, brother, de servirle a Dios, ¿te das cuenta para quién estás sirviendo? Amén. ¿Te das cuenta, brother, para quién estás trabajando? Para el Todopoderoso, bro. O sea, quizás a lo mejor, brother, humanamente, brother, quizás, brother, no tenemos nada. Y te lo digo porque realmente, brother, la Escritura dice que todo le pertenece a Él. Entonces, no tenemos nada, brother. Pero si tú, brother, lo ves en el ámbito espiritual, brother, tú lo tienes todo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, brother, te hace coheredero. En el momento en que tú te entronas, brother, juntamente con Él, cuando tú te sientas juntamente con Él en los lugares celestiales, brother, es decir, cuando tú te vuelves heredero o coheredero, brother,
de todo lo que le pertenece a Cristo, tú eres, brother, tú eres rico, estás enriquecido, brother, ¿sí? En sabiduría, en el espíritu, porque Él es la herencia, brother, ¿sí? Entonces, cuando a ti te heredan algo, ¿qué te heredan, brother? Pues la gente hereda bienes, hereda propiedades, hereda dinero, bro, cosas de valor. Entonces, el Espíritu Santo, brother, es algo invaluable, brother, no tiene precio. No lo puedes comprar. ¿Te acuerdas de aquella historia, brother, donde estaba... ¿Quién era, hermanito? Soy medio burro para aprenderme nombres y versículos de la Biblia, pero era un discípulo de Cristo y llega a una ciudad, tú, José Luis, y estaba un tipo por ahí que engañaba a la gente haciendo magia, un hechicero, no sé, era algo así. ¿Cómo se llama? ¿Pero cómo se llama? El discípulo. Bueno, el chiste es, brother, de que hace un milagro, brother, ¿verdad? Este discípulo, y se le acerca era un hechicero, hermano, se le acerca y le dice que él quiere que le venda algo de lo que él tiene. Entonces, date cuenta, brother, dice la escritura que aquel hombre, brother, cayó muerto. ¿Sí dice así? Digo, perezca tu dinero. Perezca tu dinero, y el hombre cayó muerto, hermanito. ¿Por qué? Porque tú no puedes comprar, brother, el Espíritu Santo. Eso es un don, ese es el don. ¿Sí sabes lo que es la palabra don? Ese es el regalo, brother, que Dios te da, brother. ¿Sí? Esa es tu herencia, bro, y nadie te la puede quitar. Entonces, date cuenta, hermano, lo importante que es, brother, que tú vengas a Cristo. ¿Sí? O sea, tenemos que quitarnos, brother, ese enfoque de ver las cosas, brother, religiosamente. ¿Sí? Porque si tú empiezas a ver las cosas religiosamente, brother, ya caminaste. ¿Sí? A Dios, brother, lo tienes que ver como lo que es, brother. ¿Sí? Entonces, Cristo, brother, dentro del plan secreto de Dios, brother, pues es el primero. Tiene un papel, brother, muy importante, al igual que dentro de la deidad. ¿Sí? Entonces, todo el universo, brother, existe por Él. Amén. Todo lo que Dios planeó, brother, desde antes de la creación del mundo, es decir, en la eternidad, brother. Todo lo que Dios ha hecho, brother, ¿sí? Todo lo que Dios continúa haciendo, es decir, brother, está edificando la nueva Jerusalén, bro, ¿sí? Todo lo que Dios, brother, tiene como objetivo es que Cristo llegue a ser la cabeza y el centro de todo. Con esa finalidad, brother, lo sentó y dice la escritura, lo puso en los lugares más altos, brother. O sea, Él tiene la preeminencia. ¿Sí sabes lo que es la preeminencia? Él es primero, brother, en absolutamente todo. ¿Sí? En todo, brother. ¿Por qué crees que Juan decía, delante de mí viene uno que es antes que yo? Viene uno más poderoso, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su zapato. ¿Sí? Antes de que yo fuera, Él ya era. O sea, ¿por qué? Porque Él era el primero en todo, bro, de la preeminencia. Entonces, el propósito de Dios es ese, hermanito, reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Amén. Fíjate, la economía de Dios, hermanito, es hacer que en Cristo sean reunidas todas las cosas. Eso es la economía de Dios, bro.
¿Cuándo va a suceder? ¿Cuándo va a suceder esto, brother? ¿Cuándo Jesucristo va a reunir todas las cosas, brother, en Cristo Jesús? No, hermanito. No, hermanito. Mira, vamos a leer Apocalipsis 21. Dice que el plan de Dios, brother, es reunir todas las cosas en Cristo. Eso es la economía de Dios. Entonces, fíjate lo que dice Apocalipsis. Yo te pregunto, ¿cuándo va a suceder? O sea, ¿cuándo las cosas van a estar reunidas en Cristo? No, hermanito. Cuando la nueva Jerusalén ya esté edificada y haya concluido, bro, o haya culminado, ¿sí?, el plan de Dios. Apocalipsis 21:9 dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu en un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que solo los de las 12 tribus de los hijos de Israel, ¿sí? Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. El que habla conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a la de su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos, y medía de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero agata, el cuarto esmeralda, el quinto onice, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios, escucha, fíjate bien, brother, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán en la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Entonces, ¿cuándo o en qué momento, brother, Jesucristo une todas las cosas, brother? ¿O todas las cosas son unidas en Cristo? Cuando culmina la nueva Jerusalén, brother. Dice la Escritura, brother, que es una ciudad de oro, y más por ahí adelante, brother, dice que los mares son de cristal y las calles de oro, etcétera, 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 brother. Y la gente, brother, se imagina literalmente, brother, una ciudad de oro.
Literalmente una ciudad que tiene mares de cristal y todo lo que dice, brother. Pero realmente, brother, dice la Escritura que la ciudad, brother, la Nueva Jerusalén, no va a tener necesidad de sol ni de luna. En otro estudio, brother, yo te había hablado que en el libro de Génesis, hermano, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo, creo que es el 14, dice la Escritura, sí es Génesis 1:14, dice la Escritura: haya pues lumbreras en las expansiones de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para señorear el día, y la lumbrera menor para señorear en la noche. Hizo también las estrellas. Entonces, en la tipología, hermanito, el sol, brother, tipifica o representa a Jesucristo, brother, a Dios, porque dice la Escritura que Él es el sol de justicia. La luna, brother, tipifica o representa a la iglesia, brother, porque la iglesia, brother, tiene que reflejar la luz de Cristo, brother, en la tierra, ¿sí? Nosotros tenemos que ser la expresión de Cristo, brother. Eso es reflejar la luz. Entonces, si tú te das cuenta, brother, la luna, brother, siempre refleja la luz del sol. La luna no tiene luz propia. Amén. Entonces, la iglesia, brother, en la tierra no tiene luz propia, brother. Por eso refleja la luz del sol, brother, la luz de Cristo. Y las estrellas, brother, tipifican a los santos, todos aquellos que han sido santificados, brother, a través del nuevo nacimiento, los que han nacido de nuevo, brother, esos son los santos en luz, los hijos de Dios. Entonces, si tú te das cuenta, brother, dice que la Nueva Jerusalén ya no va a necesitar sol ni luna, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya va a estar, las cosas en Cristo, brother, ya van a estar unidas, ¿sí? Es decir, brother, la Nueva Jerusalén, brother, es la máxima culminación del propósito y del anhelo de Dios, brother. Entonces, tú ya no vas a necesitar, brother, reflejar la luz de Dios, brother. ¿Por qué? Porque ya tú vas a ser la luz, brother, porque tú ya te hiciste uno con el Señor. Entonces, la Nueva Jerusalén, brother, no es lo que todo mundo piensa, una ciudad de oro y con mares de cristal y con las calles de oro. No, brother, dice que tenía 12 puertas, brother. Cada puerta era una perla. También dice, brother, que tenía 12 piedras preciosas. O sea, te das cuenta, fue edificada, brother, con piedras preciosas. Y esas piedras preciosas, brother, son los frutos del Espíritu Santo, bro, que tipifican o representan un corazón. Cada fruto, brother, representa un corazón de Cristo, bro, ¿sí? El amor, la paz, el gozo, la mansedumbre, etcétera, etcétera. Entonces, hermanito, si tú te das cuenta, brother, dentro del plan de Dios, brother, Jesucristo también tiene un papel primordial, brother, y muy, muy, muy importante. Nosotros, brother, es lo que yo te he venido diciendo, brother. Nuestra enseñanza se quedó, brother, solamente en el Hijo del Carpintero, ¿sí? Que murió en la cruz, brother, por nuestros pecados, y hasta ahí, brother. ¿Por qué, brother? ¿Por qué la enseñanza se quedó hasta ahí, brother? Porque hoy en día, brother, lo único que te predican es el evangelio terrenal de Jesucristo, brother. Y ese evangelio, brother, por así decirlo, es un evangelio, brother, que tiene una visión muy, muy corta, brother. Carece de visión.
o sea, es un evangelio pobre, no porque sea pobre, brother, ¿sí me explico? Porque sí tiene mucha riqueza, brother, pero carece de visión, brother. Y el evangelio celestial de Cristo, brother, es un evangelio que tiene una visión muy amplia y es un evangelio muy elevado, brother. Es un ministerio muy elevado. Entonces, nosotros, brother, tenemos que empezar a ser introducidos en ese ministerio, en ese evangelio, brother, para darnos cuenta los verdaderos planes y propósitos de Cristo, brother, de Dios, y realmente saber quién es Jesucristo, hermano. Jesucristo está haciendo muchísimas cosas, brother, en todo el universo, ¿sí? Y una de ellas, brother, es que ahorita está trabajando arduamente, brother, para que todas las cosas sean unidas en Él, ¿sí? Y de eso no se nos habla, brother, en las iglesias, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque el mismo cristiano, brother, carece de visión, falto de entendimiento, ¿sí? Falto, brother, de revelación. Amén. Entonces debemos de darle gracias a Dios, brother, por lo que hoy en día nos está compartiendo, nos está revelando, hermanitos. Somos privilegiados. Amén. Vamos a terminar esta palabra, hermanito. Vamos a terminarla con una oración. Amén. Padre amado, te damos las gracias en esta mañana por la vida, por la salud, Señor. Gracias por este alimento espiritual, Señor, que tú nos impartiste. Bendito Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor, que tú sigas perfeccionándonos, Señor, y que la obra que tú empezaste en cada uno de nosotros se siga llevando a cabo, Señor, hasta el cumplimiento, Señor, y la culminación de la nueva Jerusalén, Señor. Ser uno contigo, forjarnos, Señor, contigo, bendito Dios Todopoderoso. Y de esa manera te pedimos que seas tú ayudándonos, Señor, para que nosotros dispongamos nuestro corazón, Señor, y nos alineemos con tus planes y tus propósitos, Señor, para ver y tener esa visión, Señor, celestial, Señor, y no carecer de visión. Danos la sabiduría, el entendimiento, en el nombre de Jesucristo. Amén.